Es muy particular que esta historia comienza con don Gustavo Arteaga. Don Gustavo Arteaga ya es un hombre entrado en años, un, una persona conocedora de la música, amante de la música y que podríamos conocer como el DJ más veterano de Colombia. Este espacio fue pensado por él en 1957. Él era un veinteañero que llegaba de Caramanta, Antioquia, y él solo buscaba tener un espacio para poner buena música y para conversar. Él empezó con una rocola, 6 mesas, y ya tenemos un espacio configurado que tiene capacidad para más de 260 personas. Entonces vemos cómo este espacio se ha ido configurando con el paso del tiempo. Y cuando hablamos del Salón Málaga es el punto del encuentro, es el lugar patrimonial, pero también se convierte en un referente de ciudad. Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, ITM. A continuación, escucharán su primera temporada denominada Cultura Ciudadana. Acompáñanos. Estamos en una conversación, en un encuentro de amigos, para que hablemos de ese Medellín del ayer, de ese Medellín de los años 60, de ese Medellín de hace 50, 60 años. Y hoy estamos en nuestro podcast llamado Ciencia y Cultura, en nuestra primera temporada a la cual quisimos llamar Cultura Ciudadana. Y hoy estamos con un invitado que yo creo que ya es de la casa, Daniel Ramírez, comunicador social, magíster en innovación y miembro de la Academia Antioqueña de Historia, el cual nos hablará acerca de un lugar icónico, histórico, patrimonio cultural y más que todo creería que es como ese reencuentro de la niñez de nuestros viejos y de transportarnos a nosotros los jóvenes a esa niñez de nuestros ancianos, de nuestros papás, de nuestros abuelos. Daniel, bienvenido a este programa, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Quiero que conversemos acerca de este lugar que se ha vuelto tan icónico para la ciudad de Medellín y que se ha mantenido en el tiempo. Alex, un saludo cordial y qué gusto estar acompañándote en este espacio. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan en este momento, no importa dónde estén y en qué momento se escuche, porque estos espacios tienen esa característica de ser atemporales, de volverse una cápsula en el tiempo y conectarnos con eso que queremos transmitir hoy, que son precisamente los momentos. Agradezco en especial al ITM por estos espacios que nos conectan y a quienes se suman a este audio, a quienes nos escuchan, les hago una invitación. Vamos a pensar que estamos en una mesa con 4 sillas y acá vamos a compartir, como cuando compartimos con los amigos en torno a un buen café. Y esta es la experiencia, esto es lo que hablaremos y en torno a toda esta memoria vamos a poder conectar esos pasajes que hacen del Salón Málaga un lugar icónico de nuestra ciudad. Claro que sí, Daniel. Hay que tener en cuenta que este salón es visitado por personas mayores, por personas jóvenes, por estudiantes, por transeúntes, por personas que vienen del exterior. O sea, se ha convertido como en ese lugar de encuentro, como en ese lugar que nos lleva al pasado, como bien decíamos, y que podemos disfrutar de una taza de café, podemos disfrutar de una cerveza, podemos disfrutar de un guarito, bueno, de lo que queramos y escuchar esa música que nos recuerdan a nuestros abuelos, que nos recuerdan a nuestros padres. Entonces, Daniel, me gustaría que nos contaras acerca de ese lugar, o sea, qué magia tiene ese lugar, qué magia hace que cada 8 días, es más, lo abren todos los días, pero cada 8 días es lleno, cada 8 días la gente vaya, como decías, comparte un tinto, comparte una cerveza y hablan y es una carreta que sigue y sigue y sigue. Exactamente, Alex. Pues después de ese contexto en que le decíamos a quienes nos acompañen que nos pongamos a la mesa y que conversemos precisamente entre amigos, es pensar en un lugar auténtico en el centro histórico de la ciudad de Medellín. Estamos en pleno centro, un lugar particular que ha sido testigo de tantos cambios y momentos que ha tenido nuestra ciudad, porque si pensamos en Medellín de los años 40 y de los años 50,
veremos que se ha quedado detenido en este espacio de ciudad. Cuando paso por los portones del Málaga me conecto con el Medellín de los abuelos, con sus melodías, con su aroma. Entonces podemos tener un espacio para hablar, un espacio para escuchar buena música y ante todo, eso que tú decías, un espacio lleno de emociones propio para el encuentro generacional. A veces vemos que hay una ruptura y que no hay unos espacios donde los adultos, los adultos mayores y los jóvenes puedan tener un diálogo, un punto de encuentro. Y en el Salón Málaga es un espacio donde se puede hablar de mil y un cosas, es un espacio donde no tienes que hacer cita con tus amigos, porque llegas a tomar un café y allá te los vas a encontrar. Pueden pasar horas conversando, escuchando buena música y es un lugar que marca la historia, es un lugar que ha estado presente en muchos momentos de nuestra ciudad, como te lo mencioné. El Salón Málaga empieza su historia por allá en 1957, ya son más de 6 décadas. Cuántas tardes, cuántas buenas melodías, cuántas tazas de café y buenos momentos se han compartido en esas mesas. Pensemos en esto, como es de rico compartir con los amigos, hablar en familia, entonces pensemos un lugar donde se condensan todas estas experiencias. Entonces tenemos un lugar en el centro histórico de la ciudad, un lugar que comparte buenas melodías, que tiene un gran material histórico, que se convierte en lugar de encuentro y es un lugar también que gracias precisamente a esa gestión, como menciona Daniel Shason, las empresas y las entidades adquieren personalidad. Cuando pasas por esa puerta es como si el tiempo se congelara y te conectas con un lugar que te transmite una atmósfera, una personalidad distinta y agradable. Entonces creo que es lo que nos encontraremos en este espacio, del cual podemos hablar mucho más. Y te cuento que es muy particular que esta historia comienza con don Gustavo Arteaga. Don Gustavo Arteaga ya es un hombre entrado en años, un, una persona conocedora de la música, amante de la música y que podríamos conocer como el DJ más veterano de Colombia. Este espacio fue pensado por él en 1957. Él era un veinteañero que llegaba de Caramanta, Antioquia, y él solo buscaba tener un espacio para poner buena música y para conversar. Él empezó con una rocola, 6 mesas, y ya tenemos un espacio configurado que tiene capacidad para más de 260 personas. Daniel, ahorita hablabas acerca de que cuando uno entra al Málaga, cuando uno pasa por esas puertas, es como entrar a un lugar que se detuvo en el tiempo de Medellín de los 50. Y tiene un montón de fotografías y tiene un montón de hechos históricos y de cosas que lo llevan a uno a conocer esa ciudad de esa época. ¿Qué magia tienen estas fotografías y por qué el Málaga conserva estas fotografías? Qué bueno que tocas el tema, Alex, y es verdad, qué rico cuando uno va a las casas de las tías y ven fotos de la familia. Qué grato cuando vas al Salón Málaga y ves fotos de tu ciudad. Sí. Entonces es como nos conectamos con esa memoria, eso hace parte de esas cápsulas al pasado y creo que es aquí cuando llega esto tan particular que tiene el salón y por lo que deben velar también las entidades culturales, académicas, oficiales de nuestra ciudad y es el patrimonio. El patrimonio como ese legado que se transfiere a partir de generaciones. Esas fotografías que mencionas y que podemos percibir en el Salón Málaga tienen, digámoslo, 3 temas. En la primera, digamos, tipo de fotografías nos encontraremos con fotografías de artistas, escenas de películas, agrupaciones y orquestas. Vemos pues como esa atmósfera artística. En un segundo tipo de fotografías encontraremos como esa intimidad del salón y de la familia Arteaga, que son precisamente quienes dan forma al salón y ahorita podemos hablar un poco de ellos. Entonces se encontrará la familia, se encontrarán las personas cercanas, se encontrarán momentos vividos en el salón, personajes que han visitado el salón. Y la tercera serie de fotografías que podremos encontrar en las paredes del Málaga es algo muy bello. Es algo muy bello porque es el cambio urbano. Cómo se ha transformado Medellín desde la antigüedad. Porque creo que pasa mucho con las nuevas generaciones y es que todo se nos vuelve paisaje. Creemos que todo está configurado desde siempre como lo conocemos.
Si vemos la ciudad hace 10 años, muchas cosas han cambiado. Imaginemos más de 60 años o incluso 90, porque hay fotografías que tienen más de 90 años y algunas de ellas son originales. Entonces pensemos cómo este espacio se vuelve un lugar de recuerdo para el adulto mayor, pero de igual forma se vuelve un lugar de aprendizaje para las nuevas generaciones. A continuación, los invitamos a escuchar 2 preguntas para todos. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado? Bueno, creo que hay muchos libros, pero me inspira uno muy sencillito y cortico, particularmente. Manuel Uribe Ángel, el médico y geógrafo que amó a su país. ¿Por qué? Es algo súper sencillito, pero me encanta porque nos transmite la forma en que las personas desde nuestro oficio o profesión, cómo podemos aportar a nuestro entorno, cómo podemos transformar, porque es que a veces dejamos todas las instituciones o institucionalidad y todo también empieza desde casa, cómo nuestra familia, cómo nosotros podemos hacer nuestro aporte. ¿Y cuál es tu autor o autores favoritos? Bueno, en el ejercicio académico y en el ejercicio personal hay muchos académicos y muchas personas que nos gusta leer, sea por el género o los temas que toquen. Sin duda me es muy interesante conectarme con autores del pasado, como don Luis López de Mesa, conectarme con personajes que nos dejan un legado poético, como don Jaime Jaramillo Escobar, o llegar a la actualidad con un Andrés Oppenheimer, que nos dice que debemos dejar la nostalgia de lado y proyectarnos como sociedad a futuro, utilizando lo que ya pasó como un punto de apoyo para mejorar. Daniel, y no solo las imágenes, la silletería y los pocillos donde sirven el café todavía se mantienen en ese tiempo. O sea, ¿quién en la familia no tuvo los pocillos con las florecitas y esas sillas que lo recuerdan a uno cuando los papás en las heladerías de los pueblos lo acostaban a uno en esas sillas? Eso también ayuda a que ese patrimonio se mantenga. Sí, efectivamente, mira que son sillas que tienen muchos años, muchas décadas, y como te contaba, empezaron con 6 mesas y unas pocas sillas, y hoy hay más de 260 sillas habilitadas, y precisamente es parte de la experiencia, como lo mencionas, y como la invitación que hicimos a quienes nos escuchan, es que estamos en una mesita de esas, estamos sentados los 4, conversando, como es un día cualquiera, a cualquier hora. Pasas a las 10 de la mañana y encontrarás en un día normal, personas tomando el café, personas leyendo el periódico. Pasas a las 3, 4, 5 de la tarde, personas que han salido de reuniones o del trabajo, y en la noche igual. Entonces tenemos un espacio que se congela en el tiempo, donde todos son amigos, y hay una particular, que tenemos esta silletería con un color mostaza característico, que se reconoce ahí a la distancia, y tenemos un lugar donde todos son amigos, porque hay un elemento particular y es la luz. Es un lugar muy iluminado, mientras que espacios para compartir o donde hay venta de licor tienden a ser muy tenues. Entonces este es un lugar configurado para compartir, incluso ahí tiene que ver parte de los tonos de la silletería, y también es particular que hace unos 40 años, a veces en nuestro contexto local era mal visto que mujeres estuvieran solas en un lugar departiendo. ¿Qué están haciendo allá? Pero en el Málaga no pasaba eso. En el Málaga la luz siempre está encendida, hay un ambiente de familia, de compartir, entonces era súper bien visto que las personas fueran allá a tertuliar. Entonces vemos cómo también ha cambiado preceptos y también ha marcado hitos en momentos de nuestra ciudad que han sido difíciles. Cuando nosotros vemos en el barrio, en el Parque Lleras, o bueno, entonces desde distintas partes donde hay discotecas, vemos que una discoteca dura 5, 10 años a lo mucho. ¿Qué hace el Málaga para que lleve más de 60 años, alegría, remembranzas al público de Medellín? ¿Qué tiene? ¿Qué hace don Gustavo Arteaga y el Salón Málaga como tal? Como te mencionaba, entendemos por el patrimonio ese legado que se transfiere. Entonces es como entidad cuidar ese legado, darle continuidad y ante todo pues mucho trabajo y dedicación. El Salón Málaga, más allá del Salón Málaga,
tiene una cantidad de iniciativas y procesos transversales a la ciudad. Encontramos la Corporación Salón Málaga, que tiene desde una escuela de formación, donde las personas pueden aprender técnica vocal, pueden aprender baile, pueden aprender sobre música. Tenemos también que el Salón Málaga se articula a la ciudad, así que hace parte del Festival Internacional de Tango, de la Feria de las Flores. Y hay algo particular que también es bueno tener en cuenta, que se convierte en ese eje de la intervención del Salón y de la Corporación Málaga, y es la familia Arteaga, la figura de la familia tradicional antioqueña. En el pasar del tiempo, en esta familia tenemos personas de todas las edades, y que es particular, que esta familia sabe que el Málaga es un patrimonio, y ellos miran, como lo recuerda su gerente César Arteaga, que el salón es de la ciudad, que la familia simplemente lo administra. Entonces, muchos de los recursos del salón tienen como fin primero, digamos, los gastos de funcionamiento, y a partir de esto hay una cantidad de iniciativas de ciudad. El Salón Málaga no solo participa en eventos de ciudad, sino que lleva eventos de ciudad, conciertos gratis, tertulias, presentaciones. Hay una actividad que se llama A Cantar con Cancionero en Mano. Se trae toda la música del ayer que muchas generaciones no consiguen, se les hace un documento impreso con la letra de todas las canciones y no te imaginas ver más de 150 personas cantando a una sola voz las canciones que cantaron los abuelos. Entonces miramos que hay un eje disruptor y también hay un valor agregado que hace que se dé esa permanencia en el tiempo. Entonces es muy bonito esto y es esa invitación. De hecho, también mencionar que hay un ejercicio permanente de conservación, pero también de recuperación de memoria. Nos encontramos recientemente que el Salón tiene una gran iniciativa que es el Ensamble Málaga. El Ensamble Málaga tiene algunos años, es coordinado por el maestro Giovanni Bedoya. ¿Qué hace el Ensamble Málaga? El Ensamble Málaga es un claro ejemplo de un proyecto de recuperación de memoria. ¿A qué me refiero? Ellos cogen discos antiguos de 78, discos que no están ni en cassette, ni en CD, ni para quienes nos escuchan en YouTube. Esos discos no se consiguen. Y lo que hace el Ensamble Málaga es adaptarlos a 7 músicos, es traer esas grabaciones antiguas e interpretarlas hoy en vivo. Entonces, melodías que estaban olvidadas conservan una estructura en la armonía, el ritmo y el color en unas versiones mejoradas. Entonces vemos cómo no solo nos quedamos con la nostalgia del pasado, la traemos al presente, sino que ya ahora proyectamos a futuro. Y precisamente ese es el llamado, no solo mirar, como lo mencionaba el antropólogo Víctor Ortiz, no solo es conservar todo, no todo hay que conservarlo, pero sí efectivamente hacer una lectura, y en este caso como ciudad, como patrimonio, de qué son esos elementos que se convierten en hitos para nosotros. Entonces podemos pensar que este Salón Málaga, este ensamble ha recuperado más de 70 obras de carácter patrimonial. Entonces vemos que el salón no solo vive e interactúa con la comunidad, sino que también le aporta a la ciudad. Daniel, ahorita hablabas de esos discos que ya no se consiguen, que no están en YouTube, no están en CD, no están en cassette. Y hay un hecho particular que yo creo que enamora a los visitantes a este salón, y es que el señor Gustavo Arteaga, él mismo programa la música. Ahorita al principio decías que él era como el DJ más viejo de Colombia, o como el DJ más viejo del mundo, yo creería. ¿Qué encanto tiene él mismo ir a programar esa música, él mismo colocar esas canciones, que muchas veces ni siquiera la gente lo conoce, sino que alguien va y le dice, mire, es que yo necesito que me coloque por el caminito, y él va y busca en su colección y lo pone? ¿Qué encanto tiene eso? Es muy particular, creo que tiene 3 características. La primera, que ahora estamos en una época del sonido digital, en que todo es aleatorio, yo pongo la lista de reproducción de YouTube y me pongo a hacer cosas. Antes creo que se escuchaba más la música, antes nos sentábamos a prestar atención y a disfrutar porque era un poco más escaso. Lo segundo es que es una tradición, en el tiempo se ha configurado esa tradición,
y don Gustavo tiene, el hito fundacional del Salón Málaga es que don Gustavo quería un lugar para escuchar la buena música. Entonces, no había, digamos, un espacio como él lo quería, él buscó la forma de configurarlo y ya lleva más de 60 años, más de 6 décadas en las que se tiene un espacio para escuchar esta música y disfrutar. Pero creo que también hay otro hito, y es que el lugar desde su fundación ha estado conectado a estas melodías de una manera muy profunda. Se dice que el primer día que abrió el Salón Málaga, por allá en 1957, a eso de las 10 de la mañana, don Gustavo tomó un disco de Briceño y Añez, con una canción que titulaba Sueño y Dicha. Don Gustavo dice que esa melodía marcó ese inicio porque él tenía un sueño de tener un negocito y lo estaba consiguiendo. Y la dicha de poder disfrutarlo, de la alegría que sentía. Gloria tendrá que dar a mi alma herida por la luz que despide en tus ojitos. Entonces vemos cómo se conecta desde su primer día hasta la actualidad el gusto por la música, por las buenas melodías. Entonces podemos encontrar que es como algo que llena la vida de don Gustavo y que se transmite a quienes lo visitamos. Porque aparte de un saludo cordial y de su amabilidad, nos encontraremos con una selección de melodías que tienen un gran conocimiento. No es música aleatoria. Hablamos de don Gustavo, que tiene una colección de más de 7.000 discos y que sabe dónde está cada disco y que sabe cuáles son las versiones y que sabe en qué espacio de su, digamos, stand se encuentran. Entonces, don Gustavo, por ejemplo, lo encontramos toda la semana, pero hay momentos como los lunes, que hay una selección de tango, selecciona tangos, distintos artistas, distintos momentos, distintas versiones súper interesantes. Los jueves podemos tener jueves de bolero, entonces encontramos una selección de discos, pero resulta que a las 5:30 termina la selección de discos de don Gustavo, que por algo es una tarea ardua porque cansa. Cada canción tienes que ir a cambiar el disco. Y también a las 5:30 ya llegan los músicos en vivo a interpretar bolero. Los viernes escuchamos una selección variada que incluye hasta pasillos antiguos, música preciosa que debe ser recuperada. Y después ya empezamos a escuchar música variada. Entonces miremos cómo hay una programación y hay una historia detrás de toda esa selección musical. ¿Qué busca el Málaga para seguir en el tiempo? Bueno, el Salón Málaga tiene una apuesta muy interesante que es la renovación de públicos, cómo conectar con las personas y seguir siendo ese lugar de encuentro generacional, cómo aprovechar las nuevas tecnologías, como lo debemos hacer en la mayoría de entidades culturales e instituciones, ver el poder de las redes sociales, ver una entidad que no solo tiene una comunidad de personas que la visitan y la quieren, sino que tiene una comunidad virtual con más de 14.000 personas, y lo más particular es que la mayoría la han visitado en algún momento. Las redes sociales utilizándolas para direccionar tráfico, pero también enfocadas en generación de contenidos de valor. ¿Cómo yo puedo hacer una tertulia musical, un concierto sinfónico con arreglos de orquesta y llevarlos a través de las nuevas tecnologías? O sea, el Salón Málaga llega hasta los hogares con arreglos de mucha calidad. Pensar también cómo se crea una cultura, no solo en torno a las personas, sino al equipo, donde hay una cultura organizacional en que el equipo de trabajo sabe qué hay en su salón y qué es lo que custodian. Pensar también cómo la academia, los profesores, los estudiantes tienen un punto de encuentro. Pensar esa importancia de que las generaciones no se desconecten y que esos valores y conocimientos del pasado tengan continuidad. Vemos entonces una gran oferta, vemos cómo se adapta a los cambios, vemos cómo nos conectamos con los eventos de ciudad y vemos también cómo el salón y la corporación se adaptan. Daniel, muchísimas gracias. Es un placer siempre tenerte pues en nuestros espacios culturales. Agradecerte por aceptar esta invitación a hacer nuestro primer programa de la temporada de nuestro nuevo podcast Ciencia y Cultura y dejarte abiertas las puertas del ITM. Sabes que siempre vas a tener un espacio en nuestros espacios culturales, valga la redundancia.
Para mí es un gusto y un honor poder acompañarte, poder acompañarlos. Un saludo muy especial a todo el equipo del ITM y un saludo muy especial a quienes nos escuchan. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en otra emisión de Ciencia y Cultura, en su primera temporada, Cultura Ciudadana. Hasta pronto. ITM Podcasts. Sube el volumen.